Hoy vamos a ver algunos aspectos acerca de la gracia. Vamos a analizar qué significa la gracia y cómo se ve la gracia de Dios en el contraste con las leyes, los desafíos que presentan las leyes y los ritos humanos en contraste con la gracia. Vamos a analizar también la condición del ser humano y su necesidad de la intervención de Dios en su vida y el poder que tiene Jesús, no solamente para sanar, no solamente para suplir una necesidad, sino también para dar vida a todo aquel que le busca. En los versículos del 5 al 7, dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, 38 años es bastante tiempo. Y 38 años en esa condición, yo me imagino que ese hombre estaba en un punto de aceptación, de conformismo, en un punto donde dijo, ya para mí no hay esperanza. Cuando han pasado 38 años en una misma situación como esta, las esperanzas se apagan. Y este hombre yacía en esta situación 38 años. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La pregunta de Jesús parece algo obvio. ¿Cómo me vas a preguntar a mí, ¿quieres ser sano? Quizás si yo hubiera estado en el lugar de ese hombre, diría, ¿Are you kidding me? ¿Tú estás jugando conmigo? ¿Cómo me vas a preguntar que si yo quiero ser sano? Pero la connotación de esta pregunta de Jesús está queriendo indagar en algo más que simplemente una respuesta superficial. Jesús más bien está yendo a la raíz del problema. La pregunta quizás sería en lo profundo del corazón, ¿tú reconoces la necesidad que tienes? ¿Tú reconoces que necesitas la intervención de Dios en tu vida? Tú quieres ser sano porque para poder ser sano, tú necesitas entender que estás enfermo. Y yo creo que ahí es donde empieza el problema del ser humano. Muchos de nosotros tenemos un problema crónico, un problema de salud espiritual crónica y no entendemos que lo tenemos. Mucha gente vive sumida en el pecado, está muerta en la oscuridad del pecado, esclavizados, pero no saben que están así. Este hombre estaba por 38 años ahí, incapaz de ayudarse a sí mismo, de hacer algo por sí mismo. Y estaba por todo ese tiempo esperanzado en que alguien hiciera algo por él, porque él no podía hacer nada por sí mismo. Él estaba allí inválido. Él no podía levantarse y meterse en el estanque porque había esa creencia que había un ángel que movía el agua y cuando se movía el agua, si el que entrara primero podría recibir sanidad. Pero cuando le llegaba su turno, siempre había alguien más rápido o alguien que era ayudado antes que él. Y por todo ese tiempo estaba ese hombre intentando, pero no podía. Así que su confianza estaba en que alguien hiciera algo por él, porque él era incapaz de hacer algo por sí mismo. Ese hombre paralítico, ese hombre inválido, somos tú y yo, o éramos tú y yo antes de conocer al Señor. El ser humano natural tiene una necesidad espiritual que no puede ser suplida por uno mismo. Uno se encuentra naturalmente en una condición de esclavitud de la cual no podemos liberarnos a través de nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios.
Necesitamos el auxilio de Dios, la gracia de Dios, para poder ser libertados, para poder levantarnos espiritualmente y caminar. Este hombre representa a la humanidad completa en su pecado. Ese hombre representa la condición del ser humano natural sin Cristo. Personas que no pueden hacer nada por sí mismos. Las religiones alrededor del mundo nos enseñan que para recibir algo de Dios tienes que hacer algo para Dios. Para recibir algo de Dios tienes que hacer buenas obras, tienes que dar ofrenda, tienes que hacer rituales, tienes que hacer algo. La única religión de la cual se habla de la gracia, en la que se habla de la gracia, es la fe en Jesucristo. No hay otra fe en la cual se hable de que hay un Dios que es capaz de responder con bendición, con vida, a la respuesta de fe del ser humano. Y es solamente la gracia que es ofrecida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús, cuando pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús quiere resaltar la impotencia de este hombre para entonces, con su gracia, ofrecerle la sanidad que él necesita. Hay mucha gente viviendo en miseria por tanto tiempo que ésta se convierte en su zona de confort. Hay veces que la gente está tan cómoda ya en su miseria que les cuesta salir de ahí. Que aun cuando le ofreces ayuda para que salga de esa miseria, la gente no quiere hacer nada por sí mismo. Y se lo digo yo, hermanos, que trabajo con personas constantemente con problemas. Hay asuntos, hay problemas que se resuelven, pero la gente no quiere dar un paso hacia adelante. La gente se acomodó. Hay personas que por años y años reciben beneficios del gobierno, personas que pueden trabajar, personas que pueden obtener mucho más de lo que el gobierno les da. Pero ¿saben qué? Están acomodadas en su condición de miseria. Jesús, cuando pregunta, le está diciendo, en primer lugar, reconoces tu impotencia, tu incapacidad de salir adelante, de resolver tu problema. Pero además le está diciendo, ¿estás dispuesto a levantarte y dar un paso hacia adelante? ¿Estás dispuesto a cambiar de vida? ¿Estás dispuesto a poner de tu parte también para cambiar el rumbo de tu vida? Tengamos cuidado, porque a veces nos acomodamos tanto. Hay veces escuchamos cosas como, ay, es que yo estoy cansado. Ay, es que me pesa, yo duermo mañana. Yo me acuesto temprano. Me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro. Y somos holgazanes espiritualmente hablando. Pero sabemos que si no hacemos nuestra parte, no podemos esperar un cambio en nuestras vidas. Si no hacemos un sacrificio, si no hacemos un esfuerzo, hermanos, no podemos esperar grandes cosas. Dios hace su parte, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Mi pregunta para nosotros es, ¿reconocemos nuestra propia condición de pobreza espiritual? En las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bienaventurado, es dichoso aquel que reconoce su pobreza espiritual. Somos pobres espirituales cuando los reconocemos. Todos somos pobres espirituales. Pero Jesús se está refiriendo a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Dice que ellos son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Reconoces tú tu pobreza espiritual?
A menudo estamos tratando de resolver nuestros problemas, nuestros retos, con nuestro propio esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, si te vas a esforzar, esfuérzate en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Reposa en Dios. Descansa en Dios. Haz tú tu parte, pero deja a Dios que haga la parte que solamente Él puede hacer. De eso se trata la gracia de Dios. La gracia de Jesús nos alcanza no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros hayamos hecho algo para ganarla. De lo contrario, no sería gracia. La gracia es el regalo de Dios que no merecemos y no porque carezca de valor, porque déjeme decirle algo, costó la vida del Hijo de Dios. Hay algunas veces que nosotros no valoramos las cosas que recibimos gratis, porque no me costó. Pero tenemos que tener claro que esta salvación que nosotros tenemos, aunque la recibimos gratuitamente, tuvo un precio alto. Jesús dio su vida por ti y por mí. Eso no es una gracia barata. Es una gracia que tuvo un costo muy, pero muy alto. Más alto del que tú y yo merecemos. Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio por darte vida gratuitamente. No tomemos la gracia de Dios como algo barato. No lo es. No lo fue. En segundo lugar, en el capítulo 5, en los versículos del 8 al 9, vamos a ver la autoridad de Jesús para sanar y salvar. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Si puede bajar un poquito la... y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Pero fíjense lo que dice ahí al final de ese versículo. Y era día de reposo aquel día. No por gusto lo dice, hay algo aquí, hay un mensaje. Recuérdense que los milagros que Jesús hizo y que Juan recolecta en su evangelio, a él le llama señales, porque hay un mensaje detrás de cada una de esas señales, de esos milagros que Jesús realiza. Jesús realizó este milagro en un día de reposo. Y esto nos va a ayudar a nosotros a ver el contraste entre la gracia de Dios y la ley. Las leyes puestas por los hombres. Con una simple palabra, Jesús sanó a este hombre. Con razón Juan dice que él era el verbo de Dios. El verbo, la palabra de Dios que tiene poder para crear, poder para sanar, poder para dar vida. Con el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Él sana a este hombre, simplemente le dice, levántate, recoge tu lecho y anda. No necesita ningún ritual, no necesita ninguna ceremonia, no necesita más nada que simplemente pronunciar su palabra, su bendición para con nosotros. Así de simple es para Dios bendecirte. Así de simple es para Dios conceder lo que Él quiere darte. No necesita de nada más extra, no necesita de tu ayuda ni de la mía. Él tiene absoluta autoridad sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Él tiene completa autoridad. Cualquiera que sea tu necesidad, recuerda esto, no hay nada que sea difícil para Dios. Al que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada que sea difícil, imposible. Esta señal es un recordatorio
de que Jesús tiene poder no solamente para dar una sanidad física, sino que también Él tiene poder para restaurarnos espiritualmente y darle a nuestra vida una nueva dirección. Dar a nuestra vida un nuevo rumbo, transformarnos como lo hizo con la mujer samaritana, como lo hizo con Nicodemo, como lo hizo con aquel hombre que estuvimos hablando el domingo pasado, el hombre, ¿cómo es que se llama? El que trabajaba para el rey, el funcionario del rey. No era un centurión ese, había otra historia bien parecida que fue la que dieron los niños ese mismo día. Este era un funcionario del rey, pero que creyó, su vida fue transformada, impactó su familia completa. Hermanos, también nuestras vidas pueden ser transformadas cuando nosotros clamamos, pedimos la intervención de Dios en nuestras vidas. Esta señal además destaca el contraste entre la ley y la gracia. Mientras la ley pone una carga pesada en el ser humano, la gracia de Dios quita toda carga de pecado del ser humano. Porque la gracia es Jesús llevando voluntariamente tu pecado, mi pecado. La gracia es Jesús diciendo, deposita en mí tu carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él hace todo el trabajo. Nosotros recibimos de gracia cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y eso es lo que vemos aquí bien claro. La ley era una carga, hermanos. Aparte de las leyes rituales que Dios había dado al pueblo de Israel, los religiosos, los judíos, empezaron a añadirle cosas que, vaya, era algo tan pesado que desalentaba al pueblo. Ellos mismos no cumplían lo que ellos mismos imponían al pueblo. Ya no era solamente día de descanso, ya no podías ni siquiera recoger tu cama, no podías hacer nada. Sin embargo, fíjense esto, ellos sí trabajaban, eran policías velando que otros guardaran el día de reposo. Es irónico. Ellos eran los policías del día de reposo. No se puede trabajar, solamente los policías que velaban para que no trabajaran el día de reposo. Ellos trabajaban. La hipocresía en la que uno puede caer cuando uno está enfocado en las leyes, en las normas humanas, y no en lo que es más importante. Aunque no se menciona aquí la fe, se ve bien claro la acción de fe de este hombre. Porque Jesús le dijo una palabra y él tuvo que actuar. Y esa actuación en obediencia a lo que Jesús le dice se llama fe. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se quedó acostado. Aquel hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. La fe no es simplemente decirla por nombre, la fe es acción. La fe es actuar en obediencia como veíamos el domingo pasado. La fe actúa en obediencia a la palabra de Dios. Este hombre actúa en fe. Jesús hizo su parte, pero ¿de qué sirve si Jesús hace su parte y nosotros no tenemos fe? La fe es fundamental. Lo que aquí en esta historia no se hace énfasis en la fe como se hizo en la historia del funcionario romano, porque el punto que quiere hacer Juan aquí, el énfasis, está en la gracia de Dios. Habían un montón de personas allí, paralíticos, con necesidades físicas. Sin embargo, Jesús fue a donde estaba este hombre. No porque era mejor que otros, no porque este hombre le cayera bien, no porque este hombre era mejor parecido. No, simplemente la gracia de Dios le alcanzó. Por gracia Jesús lo escogió para sanarle aquel día. Por gracia. Y aquel hombre recibió la bendición
del poder de Jesús para sanar y para salvar. ¿Estamos nosotros dispuestos a confiar en la autoridad de Jesús para sanar y transformar nuestras vidas, incluso cuando eso vaya en contra de lo que nosotros pensamos que puede ser posible? Cuando vaya en contra de nuestra lógica humana. ¿Estamos dispuestos a creer en el poder de Jesús y dejar que Él actúe en lo que solamente Él puede hacer? En vez de estar intentando nosotros con prácticas, rituales externos, religiosos, normas humanas, tratar de ir por esa vía para alcanzar la gracia divina. No. El camino para la salvación es uno. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria se la lleva Dios todo el tiempo, porque la salvación es obra de Dios. Es Jesucristo quien murió en la cruz, es Él el que lleva todo el mérito. Nosotros solamente podemos acercarnos con fe, creer. Con fe extendemos nuestras manos para recibir el regalo de la salvación que no merecemos. Jesús nos llama a levantarnos y a andar en nuestra vida, no por nuestras fuerzas, hermanos. La gracia de Dios la necesitamos no solamente para salvarnos, la necesitamos todos los días. Cuando alguien me dice, pastor, yo estoy tratando de ser mejor cada día, tenemos que tener cuidado porque no es con tus fuerzas. Él te dice, levántate, pero es dependiendo de Jesús, dependiendo del poder de Dios para levantarte. Tú no puedes obedecer por ti mismo o por ti misma la palabra de Dios. Somos muy débiles, somos muy frágiles. Pecamos, caemos en los mismos errores una y otra vez. No pienses que eso te pasa a ti solamente. Todos experimentamos eso. Pero si tratamos en nuestra fuerza, vamos a quedar, hermanos, desalentados, desesperanzados, porque vamos a volver a fracasar. Levántate, inténtalo nuevamente, pero no en tu fuerza, sino en el poder y en la dependencia del Espíritu Santo. Levántate por la palabra de Dios. Levántate confiando en lo que Jesús promete, en lo que Él ha dicho. Descansa en la gracia de Dios. Ahora, esto no se queda así. Jesús fue por gracia, lo escogió, le dijo la palabra, este hombre respondió por fe, recibió la sanidad, se levantó. Pero ahora vemos la oposición a la gracia divina. La oposición. Es increíble que a las cosas buenas hayan personas que se opongan. Hayan personas que están tan enfocados en rituales, en religiosidad, en tradiciones humanas. Están tan enfocados en eso que olvidan lo más importante. Pero aquí se ve claramente. En los versículos 16 al 18 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Fíjense, Jesús hace una sanidad, algo bueno a un hombre. Dice que por esto procuraban matarle. ¿Se pueden imaginar ustedes que quieran matar a Jesús porque Jesús le hizo un bien a una persona en un día de reposo? Wow. Procuraban matarle porque había hecho esto en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, pues, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que vemos dos razones claras aquí por las que quieren matar a Jesús. Una, quebranta el día de reposo.
Él sana a un hombre. Y este hombre quebranta el día de reposo porque no se podía ni siquiera recoger su camilla y andar en el día de reposo. No se podía hacer un bien en el día de reposo. Jesús decidió sanar a este hombre. Pero no solamente eso, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también. Haciéndose semejante al Dios que ellos decían creer. Y para ellos esto era una blasfemia. La sanidad del paralítico en el día de reposo provoca una fuerte oposición de parte de los líderes religiosos de ese tiempo, quienes están más preocupados por las tradiciones que por el bien del ser humano. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener cuidado, hermanos, porque velamos muchas veces con tanto celo por los rituales y las normas que olvidamos a las personas que están necesitadas. Oiga, Jesús mismo en Mateo 23, 24, dijo acerca de estos judíos, guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuál es el mosquito? Las normas, los rituales, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Aman más las normas, los rituales, las tradiciones que a las personas por las cuales Jesús vino a dar su vida. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Jesús no murió por un edificio. Jesús no murió por teología, por doctrina. Jesús no murió por tradiciones. Jesús murió por seres humanos pecadores que necesitan la gracia de Dios. Mucho cuidado, porque a veces nosotros mismos podemos deslizarnos. Estamos tan preocupados por un evento y podemos pasarle por al lado de una persona necesitada, que necesita oración, que necesita que le tiendas la mano. Eso es lo más importante de todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Puede apagarse el audio, puede romperse esto, no importa. Aquí lo que importa es que el mensaje llegue. Lo que importa es que las vidas sean salvadas. Lo que importa son los seres humanos, no los programas, no las cosas externas. Mucho cuidado. Estos líderes religiosos estaban enfocados en el mosquito, pero se comían el camello. Colaban el mosquito y se comían el camello. Es interesante ver a estos fanáticos empedernidos trabajar el día de reposo, fervientemente, preocupados por mantener la tradición, como decía ahorita, los policías de la tradición. Eso eran ellos. Iglesia, tengamos mucho cuidado, no sea que esto nos esté pasando a nosotros también. ¿Saben? La iglesia está llamada a influir en cada una de las instituciones creadas por Dios. La iglesia está llamada a influir en su familia, la fe, cada persona de fe debe influir con los valores del reino. Primero, su familia, a quien Dios puso al hombre como la cabeza del hogar, ¿verdad? Debe influir en la iglesia, donde Dios puso el pastor como la cabeza de la iglesia aquí, pero Jesús es la cabeza de la iglesia en general. Y debe influir también en la sociedad. En cada sociedad hay un sistema de gobierno, hay líderes de gobierno. La fe debe impactar cada esfera de la sociedad. Y usted y yo estamos llamados a impactar con los valores del reino cada esfera de la sociedad. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión, tiempos difíciles. Tiempos en los que la familia está siendo, los valores de la familia están siendo atacados. Los valores del reino están siendo perseguidos a la luz de todos nosotros.
Y nosotros tenemos que estar bien claros dónde estamos posicionados. Porque en el mundo que vivimos hoy ya no es nada gris. Ya todo está en blanco y negro. Sabemos quiénes son los que están a favor del aborto, sabemos quiénes están en contra del aborto. Sabemos quiénes son pro familia y sabemos quiénes no lo son. Sabemos quiénes son los que están metiéndole la ideología de género a nuestros hijos en las escuelas y sabemos quiénes están en contra de eso. Sabemos quiénes son conservadores y quiénes son bien liberales. Y sabemos los resultados, además, de cada uno de esos caminos. Pero muchos en la iglesia están dormidos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos velando por mis intereses personales y no los intereses del reino. Aquí no se trata de que nosotros estemos diciendo vota por este o vota por el otro. Pero si la iglesia va a impactar cada esfera de la sociedad, la iglesia tiene que tomar acción. Dios pone y quita líderes, pero lo hace por medio de personas devotos de nosotros. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad espiritual y es de representar a Dios y dar nuestro voto. Dar nuestro voto no por una persona, no por un líder determinado, no por el que es más famoso, no por el que me beneficia a mí, sino por aquel que se acerca más a los valores del reino de Dios. Para que después nosotros no nos veamos, ay, vamos a ir y rodear la Casa Blanca a darle una unción y orar para que el Señor quite. No es ahora donde se define. ¿Y sabe por qué lo digo, hermano? Porque se están acercando estos tiempos. Y yo no quiero quedarme con eso en mi corazón de que yo no he dicho nada. Yo tengo que decirlo. Y no estoy a favor de ninguna persona en particular. Estoy hablando de los valores del reino y ustedes son bien maduritos, bien grandecitos para saber quiénes son pro y quiénes son en contra. Tenemos que estar bien claros, hacer nuestra propia tarea. A veces estamos muy enfocados en que, ay, es que yo quiero que mi familia venga y me conviene que este presidente esté. Ese presidente va a perseguirte después. Te va a quitar tu libertad. Y va a perseguir la iglesia. Y va a perseguir a tus hijos. Mucho cuidado. No vendamos nuestras almas al diablo. Mucho cuidado, iglesia. Hay mucha manipulación en estos tiempos. La ideología de género, el aborto, las ideas socialistas. Ustedes vieron lo que está pasando en Venezuela, hermanos. Esto no es casualidad. Cuando yo llegué a Estados Unidos tenía un amigo venezolano. Le dije, y en ese tiempo estaba Hugo Chávez. Le dije, ¿sabes qué? Eso va por el mismo camino de Cuba. Me dijo, eso es imposible que pase en Venezuela. ¿Qué estamos viendo hoy? A la cara de todo el mundo. Hermanos, cuando el maligno se pone, se posiciona, es difícil quitarlo, porque recuerden, Él es el que gobierna en este mundo. Y cuando nosotros le damos el lugar, Él se lo toma. Él no va a pedir permiso. Y después no hay quien se lo quite, a menos que Dios mismo intervenga. Jesús no solo define su acción al sanar a este hombre, sino que también revela su identidad divina, afirmando que Él trabaja como el Padre. Precisamente es el punto de hacerlo en el día de reposo. El ser humano puede descansar porque confía en que Dios está trabajando. Y ese es el mensaje del día de reposo desde siempre, desde el principio. Claro, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora eso es así. Y porque nosotros trabajamos, ustedes pueden tener descanso en Cristo. Ese es el reposo. El reposo no es un día. No es ni el sábado, no es ni el domingo. El día de reposo es Jesucristo. Iglesia, entiéndalo. Hay todavía personas que están afanados con eso. ¿Qué si el sábado? ¿Qué si el domingo? Jesús lo dice bien claro. No se trata de un día, se trata de una persona. El descanso que tenemos es la salvación que tenemos en Cristo porque Él trabaja.
Él trabajó, Él hizo el trabajo, Él fue a la cruz, murió y resucitó para darnos esa vida. La gracia de Dios manifestada en Jesús desafía las normas y estructuras humanas y a menudo enfrenta resistencia y oposición. Hoy en día, en la sociedad que vivimos, los malos somos nosotros. Así como en el tiempo de Jesús, el malo era Jesús. Y se avecinan tiempos peores, iglesia. Por eso tenemos que ajustarnos bien los cinturones. Y el que cree estar firme, cuidado que no caiga. Porque van a haber tiempos donde van a pedir tu cabeza y la mía, a menos que neguemos al Señor. Están viniendo esos tiempos y los veo cada día más cercanos. Algunos no están ni siquiera dispuestos a mover un pie para ir a la iglesia. ¿Cree que va a estar dispuesto a dar su vida por el Señor? ¿Cree que va a estar firme para decir, no voy a desertar? No lo creo. La vida cristiana es un entrenamiento y el entrenamiento empieza desde ahora. Y es para valientes, no para cobardes que dan un paso detrás. Estos líderes religiosos querían matar a Jesús por ser el Hijo de Dios, hermanos. Por ofrecer al pueblo gratuitamente lo que ellos vendían. Ellos vendían la salvación. ¿Cómo? Con rituales, con ofrendas. Como hace, no voy a decir, pero quienes venden indulgencia, ¿verdad? Vendiendo la gracia de Dios cuando la gracia de Dios, Dios la ofrece gratuita. En otras palabras, Jesús está acabando con el negocio de estos líderes religiosos. Porque Jesús está dando de gratis lo que ellos venden. Por eso querían matar a Jesús. Por eso, hermano, si usted está en contra del aborto, usted va a encontrar oposición. Porque hay un negocio detrás de eso. Hay un negocio grande. Esos niños que abortan los órganos, esos fetos son usados en muchas maneras y hay mucho dinero en eso. No es que están defendiendo el derecho de la mujer. Para nada. Para nada. Eso es degradante para la mujer. La ideología de género, todo eso es un negocio, hermanos. Ustedes saben cuántos niños han sido sometidos a cirugías y han destruido la vida de esos niños. Y cuánto dinero han sacado a los seguros del gobierno para hacer esas barbaridades. Y déjeme decirle, muchos de los que están ahora candidatos a la presidencia están abogando por eso. Iglesia, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado por a quién usted apoya. Mucho cuidado. Porque no se trata de simplemente mi gusto, mi preferencia. Se trata de los valores que usted está representando. ¿A quién usted representa? Usted no va a representar a alguien que va a ir en contra del Dios en el cual tú dices creer. En aquellos que al final van a atentar contra tu propia vida, contra tus propios hijos. Mucho cuidado. ¿Cómo nosotros podemos responder a la gracia de Dios? Simplemente con fe. Recibe lo que Dios por gracia te da. Y recuerda, no porque tú lo merezcas. Cuando tú recibes un regalo que tú no mereces, tú dices, ay, pero es que yo no soy digno. Qué bueno que te sientas así. No lo eres, pero Dios te lo da. Recíbelo. Recibe de gracia el regalo de Dios, poniendo tu fe y tu confianza en Jesús, en la obra de Él en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros responder y vivir en esa gracia? ¿Cómo podemos? Simplemente cada día caminando, dependiendo del poder de Dios. No confiando en nuestra fuerza ni en nuestra sabiduría humana, sino confiando en el poder de Dios. La identidad de Jesús como Hijo de Dios nos llama a rendirnos a su autoridad y vivir según la gracia que Él ofrece, en lugar de aferrarnos a nuestras reglas humanas, a nuestras tradiciones, a nuestras culturas. Despréndete de todo eso
No importa de dónde vengas, de Nicaragua, Honduras, Cuba. Ahora tú perteneces a un nuevo reino, con nuevos valores. Apégate a esos valores, apégate al Rey, esté más cerca del Rey y Él te va a dar entendimiento para saber qué decisiones puedes tomar, debes tomar. Él te va a dar discernimiento para que veas con claridad las cosas que se mueven, porque en estos tiempos hay mucha confusión. ¿Y sabes quiénes son los que caen? Los que tienen mente débil. Mentes débiles, aquellos que no hacen su tarea, aquellos que no se acercan a hacer su tarea de investigar, de estudiar, de conocer más a profundidad, aquellos que ven las noticias y lo primero que escuchan es lo que creen, pero no creen la palabra de Dios porque no la leen. Mucho cuidado, porque el discernimiento y la sabiduría viene de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y la iglesia debe levantarse en el temor de Dios y poner el nombre de Jesús en alto y sus valores. Despierta, iglesia. Despierta. Hermanos, en Juan 5:17, y con esto terminamos, Jesús respondió: mi Padre trabaja y yo trabajo. Aunque Dios dice que en la creación al séptimo día descansó, lo que hizo fue cesar el trabajo. Él cesó porque había terminado el trabajo. Ese descanso no es que se sentó a descansar porque Dios estaba cansado, no. Él cesó de trabajar, pero Jesús afirma que Él trabaja y su Padre trabaja hasta ahora. El día que Dios descanse, hermanos, nosotros estamos fritos. Él no descansa. Nosotros podemos descansar en la obra de Jesús cuando aceptamos por fe el regalo de la salvación. Este pasaje nos muestra que Jesús sigue trabajando, sanando, salvando. Y no por nuestra capacidad o por nuestros méritos, sino por su gracia. Las falsas religiones se alimentan del esfuerzo humano para la salvación, mientras que la fe en Cristo descansa en lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. Recuerden esto. Todas las demás religiones habidas y por haber exigen una acción del ser humano para recibir la salvación. La fe en Cristo descansa completamente en la obra de Cristo para salvarnos a nosotros. Así que todo lo que tienes que hacer es poner tu fe en Jesús. Ahorita lo dije. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No en nadie más, en Cristo Jesús, esfuérzate en esa gracia. La gracia de Dios es más poderosa que nuestras tradiciones, hermanos. Jesús nos llama a confiar en la autoridad de su palabra y recibir la sanidad y la salvación que Él ofrece gratuitamente a todos los que creen en Él. Por tanto, iglesia, invito a cada uno de ustedes a reflexionar en sus propias vidas. ¿Dónde estás dejando la gracia de Dios? ¿En qué punto te separaste de la gracia de Dios y empezaste a caminar con tus fuerzas? ¿En qué punto te desligaste del poder de Dios para tratar con tus propios recursos? Es hora de volver atrás, ponerle un stop a nuestra vida y volver a comenzar a caminar esforzándonos en la gracia de Dios. Oremos para que Dios nos ayude, hermanos. Para que Dios nos dé sabiduría, para que aprendamos a depender diariamente de Él. Diariamente de Él. La vida cristiana no se trata de tu esfuerzo, se trata de nuestra dependencia de Dios. Tú no puedes, yo no puedo. Esto es todo lo contrario a lo que la sociedad dice. La sociedad te dice: tú sí puedes, tú sí puedes. La vida cristiana es todo lo opuesto. Levanta bandera blanca. Me rindo. Yo no puedo.
Porque dice la palabra de Dios que en mi debilidad se perfecciona su poder. Cuando yo me rindo a Cristo, es cuando Él toma poder en mi vida. Es cuando Él me levanta. Es cuando Él toma acción. De eso se trata la gracia divina. De eso se trata vivir en dependencia de Él. Por tanto, te animo hoy a venir a Jesús confiando en su gracia, en el regalo que Él ofrece para salvar, para sanar, pero también para intervenir en cada una de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades. Jesús nos está llamando a caminar por gracia. Hoy tú estás aquí, y si tú eres cristiano o cristiana, tú estás aquí por gracia, pura gracia divina, pura gracia divina. No porque eres mejor, no porque eres de cierto país, no porque tienes cierto color de tu piel, no porque tienes un estatus determinado social o económico. No, tú estás aquí porque Dios quiso alcanzarte, porque Dios quiso mostrarte su amor, porque Dios quiso simplemente le plugo salvarte. Y nosotros no somos quienes para juzgar a Dios y decir, ¿por qué a este sí, por qué a este no? Simplemente dale gracias a Dios. Gracias, Dios, por ser blanco de tu gracia. Gracias por salvarme. Y lo demás se lo dejas a Dios. Pero una vez que eres salvo, tienes otra tareita. Es vivir tu vida cada día en dependencia de Dios. En confiando en el poder de Dios, confiando en la palabra de Dios. Iglesia, lee la palabra de Dios para que tenga discernimiento, para que no seas una persona que se deje manipular por mentes macabras, para que seas alguien lleno de sabiduría, que pueda tomar decisiones de acuerdo con los valores del reino. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.